la otra comisión sí tiene que dar toda la clase, digamos, y nos vamos equiparando. Bueno, habíamos dicho, vamos a retomar, de cómo era el proceso de las etapas en el proceso de la evaluación de impacto ambiental. Habíamos dicho que era, bueno, si quieren pasamos algo rapidísimo, pero el estudio es un instrumento, habíamos dicho que es técnico y administrativo. Técnico por un lado porque está el estudio de impacto ambiental, que es netamente técnico, y administrativo porque conlleva un proceso administrativo estatal, digamos, que pasa por diferentes áreas del Estado y que tiene, en última instancia, una resolución que aprueba ambientalmente un proyecto. Habíamos dicho también que era de carácter preventivo, si se acuerdan, este gráfico, el gráfico donde estaba, esto era lo vacío. Si se acuerdan que habíamos dicho que nosotros no esperábamos estar en esta situación, sino que la evaluación de impacto ambiental trataba de evaluar en esta situación y hacía una hipótesis de qué es lo que iba a suceder si se implantaba esa actividad en un determinado lugar. Y habíamos dicho que había impactos positivos y negativos y que el balance entre los dos determinaba o puede determinar cuál va a ser la calidad ambiental de ese entorno. Entonces, si la actividad tiene más impactos negativos que positivos, la calidad ambiental va a estar por debajo de la anterior, y si tiene más impactos positivos que negativos, va a estar por encima, ¿no? También hablamos o lo mencioné, la dificultad de caracterizar esos impactos ambientales, que lo vamos a ver en otra de las clases. Y también vimos la diferencia de estudio de impacto ambiental con la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental era todo el proceso administrativo, que ahora los voy a repasar rápidamente, y el estudio de impacto ambiental era una parte, que era el documento técnico, que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación de impacto ambiental consta de que un proponente va a desarrollar una actividad y esa actividad tiene que cumplir con lo que está establecido en la normativa, que es toda actividad que pueda generar un daño al ambiente o a las personas, tiene que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. Muchas veces ese proceso de evaluación de impacto ambiental no es requerido por la autoridad de aplicación, y la clase anterior dimos que las empresas de categoría primera están exceptuados de hacer esa evaluación de impacto ambiental, y otras sí, y nos quedamos acá. Vamos ahora a ver lo que es la determinación del alcance, que es qué debe contener un estudio de impacto ambiental por parte de la autoridad de aplicación. Después vamos a ver partes del contenido de evaluación de impacto ambiental y nos vamos a quedar acá. No vamos a llegar a ver todos los componentes de un estudio de impacto ambiental, perdón, dije evaluación, era estudio. No vamos a ver todos los componentes de un estudio, sino que vamos a ir separándolo y hablando un poquito de cada uno de lo que debería contener un estudio de impacto ambiental. Y entonces nos quedamos acá, que es la determinación del alcance. El alcance es hasta dónde, cuál es el alcance de ese estudio de impacto ambiental que se tiene que contener, ¿no? Hay normativas que te van a establecer cuál es el alcance, y eso también es un poco parte del trabajito, cuál es el alcance que debe tener una de ellas y qué información es relevante para que sea evaluado por la autoridad de aplicación, ¿no? También qué permisos deben ir acompañando ese estudio de impacto ambiental. Todo eso es lo que se denomina scoping o alcance de ese estudio de impacto ambiental. Y eso lo va a determinar cada autoridad de aplicación. Puede que la autoridad de aplicación, cuando uno le propone el proyecto, le pueda pedir cosas adicionales a lo que está establecido por la ley, ¿no? Entonces, depende en qué entorno esté, tal vez no es que, bueno, vos requerís un estudio de impacto ambiental con estos requisitos que están en la ley, que ahora vamos a ver. No vamos a hablar de la ley, yo les voy a proponer algunos más generales que son los contenidos que debe tener un estudio de impacto ambiental, porque recuerdan que cada normativa está expresada por su autoridad de aplicación. Entonces, si ustedes una vez tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, van a tener que ir a la normativa y revisar si en la normativa está expreso qué debe contener un estudio de impacto ambiental. Puede que no esté y que lo determine la autoridad de aplicación cuando ustedes le presenten el aviso proyecto, pero por lo general hay una norma, podríamos decirle, unas buenas prácticas que determinan qué debe contener.
como no hay un reglamento específico, sino que ustedes van a tener que ir a cada legislación y cada autoridad de aplicación mira lo que le interesa, por así decirlo. Igual todas tienen más o menos lo mismo. Yo acá les voy a dejar algunos lineamientos generales de lo que debe contener un estudio de impacto ambiental. Pero volviendo al caso del alcance, el alcance va a estar determinado por la normativa o por lo que te establezca la autoridad en base a la información que uno ya le presentó en el aviso de proyecto. Lo que le quería mostrar, saliéndome de esta presentación, es que muchas veces, a ver, ¿cómo hago para salir acá? Porque muchas veces, les voy a mostrar algo un poco más práctico, aunque no. Muchas veces no es solo la autoridad de aplicación que determina los contenidos mínimos de un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, hay lineamientos que están establecidos por otras autoridades, que son complementarias. Quien aprueba el estudio de impacto ambiental siempre es la autoridad de aplicación. Pero, por ejemplo, en proyectos que son de obra pública con financiamiento externo, es decir, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, como ellos tienen sus políticas, ¿no? Y como los proyectos son financiados bajo su préstamo, exigen otras cositas que muchas veces complementan lo que está en el estudio de impacto ambiental y a veces se fijan en otras cosas que la autoridad ambiental no hace tanto detalle, por ahí también porque tiene que ver con políticas internacionales que tienen los propios bancos, ¿no? Entonces, muchas veces, si ustedes, por ejemplo, les tocara revisar, pero por ahí no revisar, por ahí trabajan en una obra como seguridad e higiene, pero esa obra está financiada por un financiamiento internacional, le deberían dar bolilla a algunos documentos, como es este, que es el Marco de Gestión Ambiental y Social. Sí, Diego. ¿Y esas limitaciones están en el pliego o está por afuera? Excelente pregunta. Los bancos internacionales, yo acá doy el ejemplo, pero para no mostrar lo que está en la normativa, que es lo que ustedes van a tener que mirar, digamos, los bancos establecen, por lo general, marcos generales de gestión ambiental, que también incluye lo de seguridad e higiene, ¿no? Entonces, acá está metido todo. Marco de ambiental, social y de higiene y seguridad. Entonces, muchas veces se van a tener que meter a el marco ambiental del determinado programa. Si ustedes están en un programa de no sé, vial, que es financiado por el banco, tienen, a ver, para no marearlo, 146, me quiero acordar la página. Por ejemplo, este es un marco, un programa de agua potable y saneamiento, y acá está el número del programa. Ustedes si buscan marco ambiental, de gestión ambiental y social del programa 1289, le va a aparecer esto. Los bancos internacionales, lo bueno que tienen es que suben toda la red, digamos, todo está subido. Todo esto está subido, están subidos todos los estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes también se pueden parar en los estudios de impacto ambiental de obras relacionadas que tiene el banco ahí, y ustedes entonces pueden entender un poquito más o pueden sacar cosas de información de ahí. Pero en este marco establecen los lineamientos mínimos, por ejemplo, para los estudios de impacto ambiental. Establecen un montón de cosas. También establece el alcance, así como la autoridad ambiental de aplicación, cuando hablábamos acá, perdón si los mareo, cuando hablábamos acá, quienes están exceptuados y quienes tienen que entregar un estudio de impacto ambiental, por lo general en los bancos también establecen eso, ¿no? Y hay una formulita para determinar si requiere o no un estudio de impacto ambiental, detallado de uno un poco más livianito, por así decirlo, ¿no? Y eso también ellos lo ponen, porque ellos tienen su propia política y entonces, como son financiadas por estas obras, por estas entidades, como que el Estado se tiene que adecuar. Igualmente, después sigue, es aprobado por el banco y después tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación. Quien valida ambientalmente si esa obra se construye o no, siempre en última instancia es la autoridad de aplicación. ¿Se entendió? Independientemente del financiamiento. Independientemente, vos podés tener aprobado algo por el banco y capaz que la autoridad de aplicación no te lo prueba. Y entonces cuando uno mira eso tiene que
mirar qué pide la normativa o la autoridad de aplicación y qué pide el banco. Porque a veces son cosas que son iguales, a veces distintas, a veces alguno hace foco en una cosa, el otro en otra, pero por lo general, así, vamos a hacerlo a grosso modo, a nivel general piden casi las mismas cosas. Por ahí algunos con más detalle, etcétera, depende, tienen que mirar ustedes, pero por lo general piden las mismas cosas, o deberían pedir las mismas cosas. Profe, en la vida real y Sí. entre nosotros, ¿qué, Qué qué pregunta. qué libertad tiene la autoridad de aplicación para que no haya una presión política? ¿Para qué? ¿Qué libertad real tiene la autoridad de aplicación para aprobar o denegar sin que haya una presión política, digamos? Ah, qué pregunta. ¿Es real Están grabando acá, después quedo preso yo. Y mirá, es como, ¿cómo decirte? Voy a decir, vivimos en una sociedad que busca los atajos, ¿no? Entonces, eh, existe de todo. Depende, para mí, de qué gestión sea, de qué funcionario, de las personas, pero eso existe como existe en todos lados, y en cada rubro, digamos. No sé si te respondí la pregunta, pero sí, qué sé yo, hay un ejemplo bastante conocido de una playa en Uruguay, que por ahí por donde vive Tinelli, por ahí, una playa que la usaban unos pájaros que hacían kilómetros y kilómetros, y no sé qué obra hicieron, y había mucha gente que defendía por el tema de los pájaros, al final lo hicieron, y los pájaros nunca más migraron, no recuerdo ahora, pero se sabe que fue una presión política porque se necesitaba esa obra civil para generar laburo, para un montón de cosas. bueno, es como todo. O sea, cuando vos pones una actividad, hay intereses en todos los sentidos, ¿no? Hay interés por sacar una determinada obra, acoso, o también hay intereses por hacer protección de algo, ¿no? Las evaluaciones de impacto ambiental deberían, por eso acá vamos a hablar de lo que debería ser en la teoría. Después en la práctica encontramos de todo como encontrás en cualquier rubro y profesión, ¿no? Eh, las evaluaciones de impacto deberían ser imparciales a eso y deberían determinar bien cuál es el impacto de cada cosa. Vamos a ver más adelante las limitaciones que tiene la evaluación de impacto ambiental y también las cosas, o sea, pero como en todos lados hay presiones, a veces sacan proyectos que por ahí no deberían ser viables, a veces algo se traba y era viable. Depende mucho de un montón de cuestiones que exceden a la materia, pero que todos sabemos que suceden. No voy a dar ningún nombre de nadie porque no conozco así en la práctica, Profe, pero sí. consulta, y con el tema de, por ejemplo, los proyectos que son para barrios, para realizar barrios privados, ¿entraría también en esto o Sí, no? hay una normativa, ahora después la busco, para barrios, pero también son una actividad que generan impactos ambientales y hay que presentarlo. Ahí ya no toco tanto tema porque nunca trabajé con countries ni nada de eso. A ver si está, pero ya que estamos. Provincia. No me acuerdo en dónde hay algo de barrios privados. Normativa. Aguárdenme un segundo. Pero bueno, estudio de impacto ambiental. A ver, ¿dónde estaba? Mira, acá hay un decreto. Si entras acá, yo nunca lo leí, pero si entras a la página del ministerio, por ejemplo, estábamos hablando de Provincia de Buenos Aires, impacto ambiental, y hay un decreto que es el procedimiento para convalidar cambios de uso del suelo y aprobación de conjuntos inmobiliarios, etapa barrios cerrados y clubes de campo. Tal vez ahí hay información de qué debe contener un estudio de impacto ambiental para esos casos. Pero como les digo siempre, yo desconozco, yo hasta donde llega mi limitación lo reconozco,
y es solamente buscar, le voy a hacer un poco de zoom acá, solamente buscar si existe normativa y si no, en el caso, consultar con la autoridad de aplicación, ¿no? Siempre que tengan una duda, primero vayan a la normativa. Si tienen algún contacto que sabe, pueden preguntar, obviamente, y después, si no, bueno, la autoridad de aplicación. Pero ahí hay un decreto. Yo me acuerdo haberlo visto, pero no sé qué dice porque nunca trabajé con eso. Pero deberían realizar una evaluación de impacto ambiental. No sé qué alcance tiene, y eso seguramente está determinado en ese decreto. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa me van consultando, me van preguntando. Está bueno eso porque le agregan un montón de cosas que yo por ahí puedo saltear o ni siquiera las tuve en mente para la clase. Sí, Rolando. Buenas tardes. No, yo creo que lo que preguntaba la compañera, me parece a mí que en esos estudios de impacto ambiental, cuando se va a instalar un barrio privado, un club de campo, no sé si hay tanto, digamos, si la normativa o la autoridad de aplicación tiene un peso específico para detener las obras. Porque me da mi idea, no sé, yo vivo cerca del centro atómico y veo, por mi trabajo, voy hasta el polo industrial y veo que en la zona acá como que hay los carteles, hay 7, 8 barrios privados. No creo que permitan que en un tramo de 3 kilómetros haya 4 barrios privados. Me parece a mí que va a ser un impacto ambiental muy grande, porque esto era todo bosque y ahora se está empezando a poblar. O sea que vamos a tener escasez de agua seguro y las napas van a estar mucho más bajas de lo que tenemos ahora. Entonces me parece que la autoridad de aplicación, no sé si no estuvo, como decía el compañero, media como, no quiero decir apretada, pero como que recibió una visita para habilitar los proyectos. Bien. Mariel. No, agregar que en esos casos, como que comenta Rolando, eso tiene que ver con planeamiento del área de la municipalidad. Ahí lo tiene que ver obras particulares. Si ellos son lo que lo permiten, contra eso no puedo hacer nada. Bien. ¿Ahí quiere decir algo más? ¿Alguien? ¿Que escuche un micrófono? No, era que quería aportar que, o sea, ahí más o menos te das cuenta qué tanto alcance tiene un estudio de impacto ambiental. Yo, por ejemplo, trabajo en un country que no, el agua, o sea, que hay en ese barrio, no se puede consumir porque tiene una cantidad de arsénico que no es, que no se puede tomar el agua. Y todas las casas tienen que tener filtros y demás para poder tomar agua, digamos, que es lo esencial. Entonces ahí te das cuenta que un estudio de impacto ambiental, o sea, en sí es muy importante tenerlo y que lo pidan, pero no tiene tanto alcance, o sea, no se le da el peso realmente que tendría que tener para obras y proyectos como esos, ¿no? Como un barrio. Bien. Me gusta esto. Esperá, porque ya me perdí todo lo que iba como tomando nota mental y ya empecé a perder un poco de las cosas que iba a decir. Pero bueno. Igual es como dijo usted la otra vez. Hay que ver qué devuelven. Por ahí devuelven en otro lado algo. Sí. A ver, esperá. Tocaron varios aspectos. El último, arsénico en el agua. Repasen la clase de contaminación que dimos al principio. Pero hay que ver de dónde viene ese arsénico. Por lo general, el arsénico en el agua no es algo de un impacto que se hizo por alguna industria, sino es porque es algo natural del suelo, que pertenece a la estructura del suelo, y entonces vos estás consumiendo agua de un lugar que tiene niveles de arsénico naturalmente mayores. Entonces, ahí lo que quien decide, y un poco tocando el tema de Mariel, que haya un bar en un lugar donde hay arsénico, es el municipio. Y otras veces no te queda lugar. Todo el área donde está alojada muchas de las provincias, si ustedes ven los mapas de arsénico, están alojadas sobre lugares donde hay arsénico. Entonces, no te queda otra opción que instalar un barrio y que cada
cuando son barrios privados, el Estado por ahí dice, bueno, vos pusiste un barrio privado, vos como proveedor de ese proyecto tenés que proveerle agua a esas personas, no se hace cargo el Estado, pero en otros lugares se tiene que hacer cargo el Estado o un privado para proveer agua de la calidad que permite el código alimentario. Pero no es como una restricción, no es que la evaluación de impacto ambiental te va a decir, no pongas algo acá porque tiene arsénico. No, te va a decir, tiene arsénico y te va a decir que requiere tal y tal cosa, ¿no? Pero no es una limitante a aprobar un barrio que tenga arsénico o no, porque muchos de los municipios que están alojados en Argentina tienen ese problema. Por otro lado, hablaba de Rolando y Mariela hablaban un poco de la planificación y ordenamiento urbano, que es parte del estudio de impacto ambiental. Cuando uno pone una actividad, debería fijarse si ese municipio tiene un código de ordenamiento urbano que permite localizar esa actividad, ya sea una industria o ya sea un barrio, en ese lugar. Si no tiene el municipio, es una de las debilidades que tienen, que deberían tener, porque permite organizar y estructurar la organización de una comunidad, ¿no? En este lugar hay industrias, en este lugar hay casas, porque si no lo que termina pasando, como hemos visto, y algunas de las problemáticas ambientales que se dan, es que las familias terminan viviendo cerca de industrias con toda la contaminación que eso conlleva si no tiene una gestión adecuada. Entonces, no es que la industria se radicó mal, sino que la industria está hacia un montón y el crecimiento urbano fue para ese lado. Entonces, el ordenamiento urbano territorial permite un poco planificar las situaciones para minimizar los impactos ambientales. Entonces, si tenés una reserva natural, bueno, vas a tratar de que cerca de esa reserva natural no haya industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en el estudio de impacto ambiental, en un apartado, no me quiero adelantar, pero debería haber cuál es el código de ordenamiento territorial en el cual se está alojando esa actividad. Si es compatible o no. Si no es compatible, la autoridad de aplicación debería decir no podés porque no estás habilitado para hacerlo. Y después, ya me fui perdiendo, pero un poco lo que decía Rolando. Sí, así están los del Nordelta que echan a los carpinchos después, cuando hicieron construcciones sobre humedales. Tal cual, pero eso es otro tema. Después está cómo se hacen esas evaluaciones de impacto ambiental. Y después depende de lo que decide la autoridad de aplicación hacer, con la información que obtiene, digamos. En el sentido de que, por ejemplo, puede ser que la autoridad de aplicación apruebe algo sin que esa evaluación de impacto ambiental haya evaluado un impacto, como por ejemplo el tema de los carpinchos, en realidad el tema del impacto en los humedales y cómo eso genera otros impactos en otras áreas. Pero esos son todos temas que un poco lo que muestran y un poco lo que están evidenciando ustedes muy bien es que muchas veces la autoridad de aplicación puede ser por presiones políticas, puede ser por falta de información, por un montón de motivos, aprueba actividades que tal vez deberían estar o aprobadas con otras medidas de mitigación que vamos a ver más adelante, o tal vez no deberían haberse instalado en ese lugar. Pero es la decisión que tomó la autoridad de aplicación, digamos. O sea, recuerden que las evaluaciones de impacto ambiental son una herramienta, un instrumento de la autoridad de aplicación. Ahora, si el que está ahí las usa mal o no se logra captar el de estudio técnico, no puede captar la verdadera valoración, es otra, ¿no? Y después otra de las debilidades, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de evaluación, es que para evaluar los impactos ambientales no es tan sencillo. No es que tengo una fórmula, hay una fórmula, pero no es que tengo una fórmula como de un ingeniero que hace estructuras, que dice, bueno, tengo que aplicar la fórmula de tal cosa, y con eso ya sabe si se va a bancar o no el suelo una determinada estructura. Acá es más complejo y hay un montón de variables en juego. Y eso también hace que se aprueben evaluaciones de impacto ambiental que tal vez no identificaron verdaderamente los impactos ambientales.
creo que traté de unificar un poco todo lo que estaban diciendo. No sé si alguien quiere acotar algo más o decir algo, porque la verdad que está todo bueno lo que están diciendo y planteando. O sea, no quiero decir, no, es solamente o sea, se saca algo por tal y tal motivo. Cada caso es particular, hay evaluaciones de impacto ambiental aprobadas por presiones, hay otras que no, etcétera, etcétera, digamos. Tendríamos que analizar caso por caso. Claro, pero igual una presión municipal no debería estar por una decisión de OPDS, por ejemplo. Ahí no te entendí, como la presión municipal. Una presión política municipal no debería estar por sobre una decisión del OPDS, por ejemplo. No, pero bueno, sabemos que está, digamos, porque las decisiones políticas no es de abajo hacia arriba, sino que es de por todos lados, porque sabemos cómo se opera, digamos, o sea, no es que solamente el municipio, sino alguien de más arriba, del que está, o sea, y eso se da porque hay, como decimos en las cuestiones ambientales, hay muchos intereses por juego, digamos, mucha también plata, digamos, entonces es muy difícil, pero se da un poco lo que dicen ustedes. Mientras no me graben y me escrachen después, igual no estamos diciendo cuál y cuál, o sea, no nos vayamos a definir cuál y cuál estuvo mal, digamos. Hablemos así en general. Sucede. La evaluación de impacto ambiental es una herramienta eficaz y no tanto, ¿no? Y hay un montón de variables que entran en juego. Una de estas es la que ustedes mencionan. La otra la vamos a ver cuando empecemos a hablar de cómo se evalúan los impactos ambientales. La otra es cuando veamos, que la idea ahora era ver, por ahí lo vemos rápidamente, algunos estudios de impacto ambiental, algunas cosas, así rápidamente lo que vamos viendo como ejemplo, donde vemos que hay diferentes estudios de impacto ambiental de diferente calidad. Hay algunos que vos decís, che, ¿cómo esto pudo ser aprobado? Y otros que están muy buenos. Y eso sucede, y bueno, y hay un montón de cuestiones que van por detrás que capaz que exceden a la clase. Acá básicamente lo que les quería mostrar es que en este marco de un financiamiento externo para una obra pública, el banco te pide que un estudio de impacto ambiental tenga esto, ¿no? Objetivos, antecedentes, requerimientos legales, área de estudio, alcance del trabajo, descripción socioambiental, aspectos físicos, aspectos biológicos, ahora lo vamos a ver más adelante, pasivos ambientales. Bueno, acá tenemos una definición de alcance y explica qué debe contener cada una de las apartados del proyecto. No me voy a detener en mostrarles esto, era solamente como para que tengan una imagen, pero básicamente tiene esto. Un resumen ejecutivo, una introducción, un marco legal, un antecedente y descripción del proyecto, cómo es el entorno ambiental y social, que ahora lo vamos a ver, marco legal, institucional, análisis de alternativa, que por ahí esto es lo que menos vemos en los proyectos, la evaluación de los riesgos e impactos, un plan de gestión, acá dice algunos ejemplos de otros planes de gestión, tiene que tener la consulta pública de participación realizada, digamos, le tenés que mostrar acá al banco si hiciste o no una consulta pública, que muchas veces, acá es como a modo comentario, la consulta pública, tenés una consulta para el banco y otra consulta para la autoridad de aplicación. Vamos a ver, muchas veces la consulta pública para la autoridad de aplicación es subirlo en una página web. Si quieres como ir al público y hablarles sobre el proyecto, si no hay ninguna consulta, subí el documento a la página web y no hay ninguna consulta, entonces pasé por ese proceso. Bueno, acá agrego un mecanismo de quejas y reclamos, el banco, por ejemplo, esto por ahí no lo ven en el estudio de impacto ambiental que te exige la provincia, pero el banco es extremadamente quisquilloso en que tenga esto, porque no quiere tener quilombo, básicamente es esto también entre nos. Hay alguien había puesto una solicitada en el periódico, sí, la normativa establece en muchos casos que tiene que estar publicada esa consulta pública en tal periódico, la idea es que sea comunicado, no es que
la autoridad de aplicación subió el estudio de impacto ambiental en la página web y chau. No, tiene que estar publicado y por ahí alguien lo ve, pero uno sabe que muchas veces eso no se ve o la difusión no es como la que se debería ver. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de consulta pública. Así que bueno, tuvimos una categorización, definimos el alcance. Y una vez que está definido el alcance, que el proponente ya sabe lo que va a hacer, tiene que armar el estudio de impacto ambiental. ¿Qué puede contener un estudio de impacto ambiental o qué debería contener? Esto es a modo de sugerencia, es lo que le decía hoy. No tiene que ser así. Muchas veces está estructurada así o de otra forma o algo muy similar, pero esto es lo que más o menos debería contener un estudio de impacto ambiental. Por ahí no importa el orden, o por ahí sí, pero bueno, en algunos casos puede estar que un apartado esté metido en otro, no importa, pero más o menos debería tener una identificación del proyecto, que son datos que permiten identificar el proyecto, o sea, quién lo elaboró, a quién está dirigido, la fecha de elaboración, etcétera, que eso por lo general está puesto, a ver, voy a abrir uno, está puesto, a ver, está puesto, espera, no sé si se va a ver ahí, ¿se ve? Está puesto en la carátula o más abajo, pero debería estar puesto. En algunos está, en otros no. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, acá este es un estudio de impacto ambiental de una planta de tratamiento. Después les debo eso, subir algunos estudios de impacto ambiental que no sean solamente de planta de tratamiento ahora, porque los tenía a mano para el ejemplo, pero de otras cosas. Que por ejemplo lo hace APSA, que es agua de saneamiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá ya sé quién lo hizo, sé dónde está porque dice municipio de Villa Gesell, pero dice estudio de impacto ambiental de nueva planta de líquidos cloacales, localidad Villa Gesell, etc. Y dice la fecha. No dice más nada. ¿Qué debería contener un estudio de impacto ambiental además de esto? O en algún lado, este no lo tiene, pues ya sé que no lo tiene. ¿Quién lo hizo? El nombre de la persona, porque el estudio de impacto ambiental, no sé, creo que no está. A ver, estoy chequeando eso, pero estoy seguro que no está. Los estudios de impacto ambiental tienen que ser presentados por alguien. No está. Tienen que ser presentados por alguien, ¿no? Y tiene que estar registrado ese alguien en la autoridad de aplicación. Hay un registro de profesionales para poder presentar estudios de impacto ambiental. Y entonces yo soy, que es el RUPAYAR, entonces yo tengo una identificación que me valida para presentar ese estudio de impacto ambiental. Y el peso de ese estudio de impacto ambiental está dado por quien lo firma, que es esa persona. Entonces, la persona que está haciendo este estudio de impacto ambiental declara todo lo que está en este documento. Si hay algo que estaba y la persona, por omisión o por lo que quiera, no lo puso, es una declaración jurada. O, por ejemplo, si esa persona dice algo que en la verdad después no es. Por ejemplo, esta actividad no va a producir residuos peligrosos. Y vos sabés que sí, y después va la autoridad de aplicación, el que está mal, digamos, y el que tiene todas las consecuencias administrativas, civiles, penales, puede ser esa persona que escribió el estudio de impacto ambiental. Aguántame que voy a cargar, porque me estoy quedando sin batería. Sí, Diego, si querés. No, aprovecho justo esta foto que puso para preguntarle sobre la evaluación. Nosotros vamos a tener que recordar, por ejemplo, esta lista de cosas, componentes mínimos. Sí. A ver. ¿Está conectado? Sí, perfecto. No, casi tenía miedo de quedarme, que me vaya sin, como la otra vez. Sí, la idea es que ustedes sepan lo que tiene un estudio de impacto ambiental. O qué debería contener. Por lo menos tiene que tener un análisis de los aspectos legales, una línea de base, una evaluación y un plan de gestión. Mínimo eso tienen que saberlo sí o sí, digamos. Claro, acá porque aparecían más, por eso le preguntaba. Sí, es que en realidad ustedes, los contenidos... A veces son a medida, digamos. Claro, pero por lo general, sí o sí, los estudios de impacto ambiental van a tener una línea de base, ¿no? Tiene que tener la descripción del proyecto, o sea, tenemos que saber qué se va a hacer, digamos. Si no,
¿cómo identificás qué puede pasar? Generalmente tiene la descripción del proyecto, un marco legal, la línea de base, la valoración y el plan de gestión. Las conclusiones las debería tener. A veces no encontrás conclusiones en un estudio de impacto ambiental. Y bueno, no están, pero debería haber una conclusión que diga, yo, Emilio Urquiza, no sé si así, pero se considera que esta actividad es ambientalmente apta, digamos. Lo considera quien está elaborando ese estudio de impacto ambiental. Después es la autoridad de aplicación quien va a decir si es verdaderamente apta o no, con todas las cosas que dijimos anteriormente, nos sacamos de todo eso de lado, pero es la autoridad de aplicación quien dice que es autoridad ambientalmente apta. Pero quien lo hace también debería de concluir, ¿no? Hizo un estudio, hizo una evaluación, evaluó los positivos, evaluó los negativos y, che, ¿y vos decís que es apto? Debería estar. Todas las evaluaciones de impacto ambiental van a decir que son aptas. O sea, si no, no sale, digamos, no la van a ver. Si hay alguien que hace una evaluación de impacto ambiental y no es apta, el proponente del proyecto no va a presentar la evaluación de impacto ambiental de esa persona. No quiere decir que no existan, pero por lo general, si van a ver una evaluación de impacto ambiental, o no dice nada, o las conclusiones decir que está apta, digamos. Pero sí, mínimamente tiene que tener eso. Básicamente, ahora les voy a decir qué es cada cosa, pero sí o sí tienen que tener esto, tiene que estar explícito esto, porque si yo soy una persona que va a leer ese estudio de impacto ambiental, quiero saber quién lo hizo, por ejemplo, y a quién está dirigido. Y esos datos tienen que estar. Muchas veces no se ponen por obvias razones, ¿no? Resumen ejecutivo. Tiene que haber un resumen para todo el documento que permita entender qué es lo que hay ahí, qué es lo que se evaluó y cuáles son los resultados y conclusiones de ese estudio. Ahora vamos a ir apartado por apartado. Y eso tiene que estar, porque como bien decían hoy, con la difusión, tiene que estar ese estudio de impacto ambiental difundido. Cualquier persona que va a ir a una audiencia pública debería haber tenido oportunidad de acceso a ese estudio de impacto ambiental. Y el resumen, porque mucha gente que puede estar interesada en participar, no tiene conocimientos técnicos para entender el estudio de impacto ambiental, pero el resumen le ayuda a tener una idea de qué es lo que hay en la evaluación de impacto ambiental, cuáles son las conclusiones, resultados, etc. Entonces, debería estar. A veces no está. Esto lo que estoy diciendo, a veces no está. A veces te lo pide la autoridad de aplicación, a veces no. También debería haber una introducción y justificación. La justificación se da muchas veces de por qué es necesaria esa actividad u obra. En las obras es más fácil de ver la necesidad, ¿no? Porque es una necesidad de un beneficio para la sociedad. Voy a hacer una ruta y esta ruta no solamente va a conectar a pueblos, sino que va a permitir el desarrollo de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se hace y tal vez se tengan que talar algunos árboles, por ejemplo, por así decirlo. Pero tiene que haber una justificación que me diga, bueno, no, la verdad que sí, esta obra es necesaria. Después tiene que haber una descripción del proyecto, porque ayuda a identificar los impactos ambientales que se van a dar de forma posterior. Tiene que haber un marco legal. El marco legal es un poco lo que vimos en la clase anterior, la anterior, que define cuál es el alcance del proyecto y a qué regulación va a estar dada esa actividad u obra. Por ejemplo, en ese marco legal tiene que estar el ordenamiento territorial del municipio, si existe. Entonces eso me va a decir, bueno, ¿cuáles son las limitaciones de esa actividad? Si está en un predio que no puede estar localizado, entonces no puede estar ahí. Después tiene que haber una línea de base que es para identificar cuál es el estado actual de los componentes físicos, biológicos y sociales. Es decir, y esto puede ser una pregunta del parcial, la línea de base es muy importante y es lo que por lo generalmente se hace mal. Es evaluar el componente acá, en este estado, antes de que yo intervenga. Voy a ir a campo y voy a tener que, a campo yo le llamo al territorio, al lugar, y voy a tener que, o debería tener que, muchas veces no se hace, primero hacer un análisis
observativo, de relevamiento a campo, de identificar qué hay, qué existe, qué no, si hay un pueblo, una casa cerca, no, etcétera. Y no solamente eso, sino voy a tener que monitorear. Voy a tener que hacer muestreo de suelo, muestreo de agua, muestreo de aire. Depende de la actividad que vayamos a desarrollar y que vamos a impactar. Pero deberíamos tener la situación acá, porque después yo voy a seguir haciendo monitoreos y la autoridad competente me va a decir, tenés que hacer monitoreos más adelante. Y entonces, ¿cómo puedo darme una idea si yo contaminé si no tengo cuál era el nivel de calidad ambiental de acá? Por ejemplo, si yo voy a un río y tiene DBO 70, DBO la demanda biológica de oxígeno. ¿Cómo sé si yo nunca hice un monitoreo, si cuando voy y mido acá es 70, está bien o está mal, digamos? Porque por ahí ya estaba el río contaminado. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir y evaluar cuál es la situación actual. Si yo voy al río y la DBO ya era de 70, yo no estoy impactando con mi actividad. Es alguien que está aguas arriba. Si yo voy y hay más material particulado de lo que era y no es algo natural y es algo porque hay empresas al lado tirando emisiones de gases contaminantes, yo no soy el responsable. Y es mi aval técnico para demostrarle a la autoridad de aplicaciones, mirá, yo cuando llegué estaba así, digamos. Esa es la lógica de la línea base, ¿no? Y a veces puede servir para decirle, che, mirá, si a vos te contratan para hacer un estudio de impacto ambiental, de decir, che, mirá, la verdad que acá hay un pasivo ambiental que dejaron enterrado en barriles de cosas y no se ve, porque vos cuando vas a ver un terreno por ahí no lo ves, y está contaminado. Y mirá, la verdad, ni compres este terreno. Para eso sirve la línea de base ambiental. Sí, Diego, ¿querías decir algo? Claro, no, eso, la documentación para después comparar. Tal cual. Te permite, la línea de base significa eso. Es saber en qué estado estás antes de que pase algo. Después va a haber, dentro de los planes de gestión, medidas para monitorear el estado del ambiente, digamos, y que te permitan definir si estás haciendo las cosas bien o mal y proponer medidas para minimizar. Sí, y en el caso que en realidad lo beneficies, ¿podés obtener algo a cambio? ¿Podés negociar algo a cambio? ¿A qué te referís negociar? Que lo beneficies, en realidad, no sé, sí, el terreno estaba así, pero yo me hago cargo del pasivo, lo levanto. Mirá, si hay un pasivo ambiental que se debe hacer cargo es quien lo generó. Está así por normativa. Pero si vos compraste el terreno, ahí se diluye quién lo hizo, digamos. Podés comprar el terreno y decir, che, yo encontré esto, y antes de comprarte el terreno, al dueño del terreno decirle, mirá, vos tenés que sanear este pasivo. Después si hay negociaciones, si no, te lo compro yo y te lo compro a un menor precio, y esas cosas que exceden a lo que es la teoría o lo que debería ser, que puede pasar, vos, si hay un generador de pasivos ambientales, así está la norma en la provincia de Buenos Aires, quien debe hacerse cargo es el generador. Te sirve justamente para decir, che, mira, acá hay un pasivo ambiental, no te conviene, o para saber que existe, digamos, ¿no? Y ver cómo actúas en ese caso, ¿no? Entonces, o decirle al generador, che, mirá, antes de comprar este terreno vos tenés que hacer remediación de esto. Pero muchas veces eso no se hace. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Muchas veces no se hace. Después hay un apartado que es la valoración y evaluación de los impactos ambientales. Vamos a identificar los impactos y los vamos a cuantificar con alguna metodología. Una vez que identificamos los impactos, vamos a evaluar cuáles son los más significativos y vamos a proponer medidas para prevenir, minimizar, remediar o compensar. Comenzar, dice, mira, lo tengo que cambiar. Ya lo cambio. Perdón, siempre hay algo. Compensar. Y compensar una nueva cosa. Pero no importa. Los impactos ambientales y sociales. Esos están en el plan de gestión ambiental. Después, conclusiones, que debería haber una breve análisis que discuta si es conveniente o no realizar la actividad, que es un poco lo que yo le decía que a veces no está. Y anexos. ¿Qué va a haber en esos anexos? Y yo
esperaría encontrar de la línea de base los monitoreos, por ejemplo. Quiero que el análisis de suelo esté adjunto ahí para que yo pueda ver verídicamente, la autoridad de aplicación pueda ver si se hizo o no, o el análisis de agua, quién lo hizo, quién lo firmó, porque recuerden que todo eso es un documento legal. También si tramitó permisos, por ejemplo, porque muchas veces la autoridad de aplicación te pide que vos tengas permisos, no sé, ante la autoridad del agua, por ejemplo, antes de aprobarte la evaluación de impacto ambiental. A veces, por ejemplo, el banco te pide que esté la consulta pública realizada. Entonces, se adjunta como anexo. Un montón de cosas puede ir. El ordenamiento territorial. Uno después ve que pone en ese estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es la recomendación? No me acuerdo si hay un slide que dice eso al final o no, pero ¿cuál es la recomendación? Es que muchas veces los estudios de impacto ambiental, yo después le voy a subir algunos que pueden estar mejor que otros, muchas veces los estudios de impacto ambiental tienen mucha zaraza. Y a qué me refiero es a información general que no sirve para la evaluación de impacto ambiental. O es de difícil aplicación, ¿no? Porque antes había una escuela o por ahí no había tanta información sobre los estudios y sobre cómo hacer los estudios de impactos ambientales. Y entonces agarraban bibliografía y lo ponían ahí. Y te ponen bibliografía de cosas, de información que ni siquiera existe en ese lugar ahora, digamos, como especies extinguidas o líneas de base de suelo muy general. Muchas veces la hacen porque o no tienen conocimiento o lo aprendieron así, lo hacen así, y otras veces es porque se hace del escritorio, sin información de campo, ¿no? Yo agarro y me pongo a hacer el estudio de impacto ambiental del predio de la Universidad de Ezeiza, por así decirlo, y nunca fui a la Universidad de Ezeiza. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Y bueno, busco por bibliografía, qué sé yo, y no hay ningún análisis de nada. Y entonces lo que encuentran es toda bibliografía secundaria. Ni siquiera encuentra alguien una foto del lugar. Ahora con Google Maps y Google Satélite se dibuja también eso, porque te ponen las imágenes de Google Maps, pero no sabés que no fueron. Son pocos los que lo hacen, pero hay. Entonces, mi idea es que por lo menos tengan idea de eso, ¿no? Cuando vean un estudio de impacto ambiental, eso le va a dar una idea de cuál es la calidad de eso y lo puedan ver para tener en cuenta cómo proceder, digamos. Si lo tienen que mejorar o no, o si tienen que tener en cuenta algunas medidas que ponen. Muchas veces son copy-paste, ¿no? Acá siempre son las mismas medidas que sacan de otro lugar y se da por un montón de cosas que exceden a la clase de hoy. Bueno, ¿qué debe contener el resumen ejecutivo? Esto va a ser rápido, lo voy a decir rápido, así no nos mareo, pero como muchas veces es utilizado para comunicar el resultado ante las partes afectadas, tiene que ser claro, conciso, o sea, y muy escueto, o sea, muy corto. No puede ser un resumen ejecutivo de 20 páginas. Muchas veces lo he visto, ¿no? No sé si de 20 páginas, pero 18 está así. Y un resumen no tiene que ser más de 2, 3 carillas, digamos, 1, 3. Porque es un resumen, no quiero que esté todo explicado ahí. A veces te ponen todos los impactos que generan y decís, no. El resumen tiene que ser bien conciso porque el que quiere leer quiere entender de qué, muchas veces ni siquiera sabe lo que es un estudio de impacto ambiental. Y segundo, no tiene tiempo para leer todo y quiere ir al grueso, digamos. Quiere ver más o menos qué se hizo, qué dio, si hay algo importante, tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué debe contener? La ubicación del proyecto para que uno sepa dónde está ubicado y una descripción socioambiental del entorno, o sea, pero breve, digamos. Si está ubicado en el medio del campo, tiene que estar. Si está ubicado en el medio de la ciudad, tiene que estar, ¿no? Como para dar una idea de saber a dónde está parado. Quién lo hace, qué tipo de obra se va a hacer, todo eso a nivel general. Por ahí en algunos lados está bueno poner el marco institucional, porque muchas veces las personas que leen, perdón que haga el foco en el sentido de las personas que leen, porque el estudio de impacto ambiental tiene que estar elaborado también para las partes interesadas o afectadas. Entonces, por eso yo pongo mucho el foco, y más que nada en el resumen ejecutivo, porque es lo que más va a leer una persona que esté interesada. Después, si quieren leer el estudio, está perfecto. Por ahí algunas cosas no entienden, pero el resumen tiene que ser bien claro. Y el marco institucional ayuda a entender, porque no tiene por qué cualquier cristiano, por así decirlo, cualquier persona que está en la calle, que no tiene ni conocimiento del estudio de impacto ambiental, que capaz que se dedica a otra cosa, saber
qué es la autoridad de aplicación, a quién se lo entrega, a quién lo va a aprobar, porque también después tiene que saber a quién se lo va, puede ir a recriminar algo, ¿no? Decir, che, ¿por qué aprobaste tal estudio de impacto ambiental? Pero si eso está escrito en el resumen y hay un marco institucional bien, la persona entiende qué es, porque muchas veces no sabe ni qué es la evaluación de impacto ambiental. También tiene que decir qué metodología se utilizó y cuál fue el alcance del estudio, cuáles fueron los principales impactos ambientales y cuáles son las medidas generales para la minimización. Esto muchas veces es general. Y una conclusión, ¿no? Entonces, algo que diga que, bueno, porque era necesario o la justificación y que el balance dio más o menos así, para mí se tiene que hacer esta obra o esta actividad. Y esto debería contener un resumen ejecutivo. Tengo acá un resumen. Ustedes me avisan, si está muy aburrido, si paso más rápido, después lo leen, porque tampoco es que lo quiero embolar. No, yo recién estaba pensando en inversionistas. Digo. ¿En quién? En inversionistas, qué sé yo. Por ahí un proyecto. También. Un proyecto de pozo y por ahí son tipos que no tienen ni idea, pero solo quieren poner unos mangos para futuro. Solo quieren poner unos mangos y no quieren tener ningún quilombo ambiental o con las personas. Entonces dice, che, bueno, necesito leer esto. Y el resumen, tal cual, digo, es así para todo, digamos. Cuando hagan un resumen de lo que ustedes trabajen, intenten ponerse del otro lado y esperen y piensen qué les interesaría, ¿no? Para armar ese proyecto, ese resumen. Y tiene que ser corto. Porque la capacidad de atención de las personas es baja. Cada vez más las tecnologías nos están dañando bastante el cerebro. Cada vez queremos más información rápida y corta. Y entonces los resúmenes pueden ser gigantes, ¿no? Entonces, y tienen que ir al grano. Las personas estamos todo el día con cero tiempo. Entonces, tiene que ser corto. Este resumen, fíjense que tiene como una introducción, un alcance y tiene como subtítulos que ayudan un poco a entender todo el estudio de impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, este estudio tiene como objetivo analizar los impactos ambientales de tal lugar, ¿no? Una estación transformadora, desarrollar el marco de un programa, ¿no? Este es un programa, fíjense que es un programa con financiamiento internacional, porque dice acá RL, qué sé yo, entonces ya te da una idea del impacto ambiental. Y acá te dice qué es. Es la ejecución y puesta en servicio de la nueva estación transformadora del nuevo centro de distribución asociado con el fin de proveer energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente en el centro norte de la ciudad de Santa Fe. Ahí ya te da una idea de qué se trata el trabajo. Acá dice qué es el alcance de la evaluación de impacto ambiental, hasta dónde llega, qué contiene, cuál es el propósito. El propósito del documento es predecir, identificar, valorar y corregir potenciales riesgos de impacto ambiental y sociales que las obras del proyecto pueden causar sobre el ambiente y la población aledaña, y a fin de asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos establecidos en el nuevo marco. Bueno, acá habla un poco del marco del banco. Acá dice que contiene, el estudio incluye la descripción del proyecto, el marco legal, etcétera, etcétera. Descripción del proyecto, acá está el marco legal, qué encontraron, voy a pasarlo rápido porque si no, qué encontraron en la línea de base ambiental. Acá me parece que no dice qué encontraron, sino es en el capítulo 4 presenta la línea de base, como que te lleva hacia dónde está la línea de base. No describe directamente qué encontraron. En esta parte, impacto ambiental y social, tampoco. En este resumen, a ver, no me acuerdo si... Sí, acá está, por ejemplo. En la fase constructiva, los principales impactos identificados incluyen la contaminación del aire, la generación de ruido, perdón que pongo esto, riesgo de contaminación de suelo por derrame, riesgo de accidentes ocupacionales. Bueno, y lo que encontró la evaluación de impacto para esta etapa. En las evaluaciones de impacto ambiental, lo que van a ver es que está dividido en etapas. Una etapa, lo vamos a ver en la parte de evaluación de los impactos, pero ya lo voy spoileando. Tenemos que analizar qué impactos van en la fase de construcción, porque muchas veces son diferentes a lo que van en la etapa de operación. Y después tenemos que evaluar los impactos en la etapa de operación, ¿no? Cuando el proyecto esté funcionando. Y en algunos casos debería estar en las de cierre.
digamos, es, che, ¿qué medidas o planes propones cuando cierres ese proyecto? Muchas veces no se da porque dicen, bueno, no sé cuándo se va a cerrar esto, va a ser una industria y hay industrias que están años y años. Entonces, la de cierre por ahí no se da. Por ahí, sí, creo que en el EVA está subido el de un relleno sanitario. Ahí sí, porque los rellenos sanitarios tienen su vida útil, se colmatan, se cierran y tienen todas unas medidas que se tienen que tomar en cuenta cuando están cerrados, digamos, por el tema de los gases, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí hay un análisis de los impactos que se condicionan en el cierre. Pero está dividido en diferentes fases y ahí se van a encontrar diferentes impactos positivos y negativos. Y después habla de lo que hay en el plan de gestión ambiental y acá te dice, bueno, tiene todos estos programas. Esto, perdón que lo paso así rápido, pero después, a medida que vamos avanzando con los temas, se van a dar cuenta un poco de este resumen, porque esto como resumen todo el documento. La consulta pública, el mecanismo de quejas y reclamos y las conclusiones sobre la viabilidad del proyecto. Y acá habla un montón, qué sé yo, y fíjense cómo termina, dice, por lo expuesto se concluye que la ejecución es viable, de este proyecto es viable sin riesgo o impactos socioambientales negativos significativos no mitigables. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay impactos que no puedan ser minimizados y que la obra puede llegar a darse. No está diciendo que es netamente positiva, es netamente negativa, sino dice que es viable, que va a generar, pero que no es significativo el daño que va a generar o los impactos que encontramos pueden ser mitigables de alguna forma. ¿Se entendió el resumen este? Sí, 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 profe, se entendió. Parece medio boludo lo que estoy diciendo, pero bueno, van a encontrar que en un estudio de impacto ambiental pueden encontrar distintos resúmenes. No sé, me ha tocado que el resumen es una descripción del proyecto, digamos. Vos revisás esto y decís, che, pero esto no es un resumen del documento, es un resumen del proyecto. Y entonces, por eso está bueno que lo tengan como referencia, porque por ahí suele no tenerlo. Y como siempre les digo, todo esto es a modo recomendación, no es que necesariamente tiene que tener esto y de esta forma. Siempre tienen que ver lo que dice la autoridad de aplicación. En algunos casos se puede poner una introducción que tiene como objeto orientar sobre los contenidos del estudio de impacto ambiental, ¿no? O sea, recién era el resumen de todo el documento, pero está bueno que tengan una introducción que te diga qué se va a desarrollar, si existen antecedentes. Muchas veces los estudios de impacto ambiental son actualizaciones de estudios de impactos ambientales anteriores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Supónganse, vos querías armar un proyecto o una actividad y ese emprendimiento, estábamos de acuerdo que íbamos a avanzar, hicimos el estudio de impacto ambiental. Y después por alguna cuestión externa, por ahí, saquemos de lado la parte ambiental, tal vez económica, vos hiciste el estudio, pero nunca lo presentaste, o lo presentaste a la autoridad ambiental, pero pasaron 10 años porque pasaron cuestiones económicas y nunca hiciste la obra y la querés volver a hacer después de 5 o 10 años. Como pasaron muchos años, se tienen que volver a evaluar ese estudio de impacto ambiental. Se tiene que volver a ir a territorio, ver si no se modificó algo, medir de vuelta la línea de base. Es casi como hacerlo de cero. Entonces van a encontrar que pueden existir antecedentes, ¿no? Pueden existir estudios de impacto ambientales anteriores que se toman como antecedentes, pero este es un estudio nuevo. Lo firma tal vez otra persona y hace un nuevo relevamiento de la línea de base y mide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces está bueno ponerlos en la introducción, porque te da una idea de, bueno, esto es algo que viene hace mucho. Di un ejemplo con lo privado, pero en lo público pasa constantemente. Hay un montón de estudios de impacto ambiental que se hacen para una determinada obra y hay cambio de gestión, hay cambio de prioridades, viene la crisis, pasaron cosas y eso se archiva. Y entonces después tenemos el documento, tal vez a veces aprobado por la autoridad de aplicación, pero no sirve más, porque si no se hizo, hay que volver a evaluar eso. A veces, con una evaluación más pequeña, por ejemplo, si no hubo cambios sustanciales, podés presentar eso ante la autoridad ambiental de aplicación y te lo avala. Eso depende de cada caso y lo que te diga la autoridad de aplicación.
Pero hay casos en donde pasaron 2 años, 3 años, haces un breve informe indicando la situación actual, si no se modificó mucho, y le mandás el informe a la autoridad de aplicación y la autoridad de aplicación por ahí te da lo que hay. Bueno, tiene que tener una justificación, y esto más para las obras, sí o sí, por ejemplo, para los préstamos internacionales, tiene que haber una necesidad de por qué haces una obra. En un privado por ahí son más beneficios, por ahí es dar trabajo, por ahí se me antojó poner un emprendimiento, pero la obra pública sí tiene que haber una justificación, ¿no? En el caso de la planta de tratamiento que decíamos ahí, la planta en ese caso funcionaba mal y hay que hacer una ampliación de esa planta. Entonces, ¿por qué funciona mal? Está contaminando, etcétera, etcétera, y eso es necesario una nueva planta. O en algunos lados no existe. O lo que decíamos de la ruta, para promover el desarrollo productivo, etcétera, tiene que haber una justificación. A veces está, a veces no, digamos. Objetivos del estudio, que estos son, por lo general, son siempre similares. ¿Por qué haces un estudio de impacto ambiental? Pero bueno, tiene que estar porque lo lee alguien que por ahí no sabe para qué está hecho esto y es muy importante que esté. Entonces, ¿cuál es el objetivo ambiental del estudio de impacto ambiental? A ver si tengo uno acá. Córteme, y si está muy aburrido también. Porque yo sé que esto por ahí puede llegar a ser muy envolante. Se está viendo, ¿no? El presente tiene como objetivo identificar, prevenir e interpretar los efectos de la consecuencia de la o modificaciones, ya sea negativas o positivas, que el proyecto va a hacer, ¿no? Entonces, este documento tiene como objetivo aplicar criterios respecto a los requerimientos de la ley provincial y las especificaciones técnicas del proyecto, etcétera, etcétera. Y acá están los específicos. Analizar las acciones asociadas a la obra con el objeto de identificar factores ambientales y sociales que sean susceptibles a ser alterados. Cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, tiene que saber cuáles son las actividades del proyecto y cuáles son los factores ambientales que pueden verse modificados. El agua, el suelo, el aire o las personas. Tienen que predecir, identificar y evaluar los impactos ambientales y es como que dice lo mismo todo, ¿no? Prevenir, compensar o atenuar los potenciales impactos ambientales que podrían ser ocasionados de la actividad que se desarrollen durante la ejecución y funcionamiento del proyecto. Me parece que dicen más o menos lo mismo, pero básicamente es eso, ¿no? Tiene que estar Uno habla el estudio. la primera parte habla de la obra y la segunda parte habla de la ejecución. De la operación, bien, bien. Perdón que yo lo leo todo medio apurado para... no debería decir lo mismo. Pero está muy bien. Entonces, eso ayuda a las personas que leen a entender hacia dónde va. Por ahí es muy repetitivo. Uno va a ver evaluación y todas dicen más o menos, con diferentes palabras, lo mismo. Pero, nuevamente, piensen que este documento muchas personas lo leen por primera vez porque o es una persona afectada por esa actividad, o es una persona que tiene interés, una ONG, qué sé yo, y no sabe, digamos, no tiene por qué saberlo, y esto ayuda. Ayuda a comunicar, porque la evaluación de impacto ambiental tiene dentro de sus principios también la comunicación. Antes pasaban las actividades y nadie se enteraba. Che, pusieron una industria acá y tal vez sos una persona afectada. Entonces, la normativa un poco establece eso también. La metodología por ahí podría estar, decir, yo voy a usar ahora después vamos a hablar de qué metodologías existen para evaluar impactos ambientales, pero ahora no, digo, en las próximas clases. Pero voy a usar la metodología de Cornisa Fernández Vítora, voy a usar tal metodología, etcétera. También puedo llegar a estar ahí en esa introducción. Y lo importante, y me parece que está bueno que esté, también para comunicarlo, es cómo está organizado el documento, ¿no? Bueno, primero voy a describir el marco legal, después voy a hablar sobre la descripción del proyecto, después eso por ahí está bueno para ordenar conceptualmente qué hay en el documento, porque, miren, a ver si está acá. Bueno, este tiene 542 páginas, hay algunos que son exageradamente grandes, y entonces uno se pierde de todo documento. Lo digo yo porque he revisado varios, y es como, por más que uno ya sabe lo que tiene, que está más canchero, no sé si alguna vez leyeron algún documento así de grande, pero es como decir, wow, no entiendo, no sé por dónde empezar. Entonces, que te lo expliquen en el documento está buenísimo. Es como cuando uno ve el índice, digamos. En realidad, el índice también tiene que estar.
Después, otra de las cuestiones que tiene que estar en la descripción del proyecto. Esto es indispensable, que haya mapas, coordenadas, cuál es la superficie ocupada. Tal vez la superficie de terreno del predio es de 100 hectáreas, pero por ahí la superficie ocupada es de 30. Digamos. Entonces, eso debería estar en los estudios de impacto ambiental. Muchas veces ni siquiera existe, ¿no? Esto es bien de obra pública, la titularidad del predio. Pues muchas veces, para hacer una obra, muchas veces no, siempre para hacer una obra pública, la propiedad del terreno tiene que ser pública. No podemos tener un terreno privado. Si hay un terreno privado hay que comprarlo, entonces esto por ahí es más de la obra pública, porque ya un poco te da una idea de si limita o no la cuestión, ¿no? Si haces un predio en una obra privada, después puedes tener quilombo de que no te lo quieren vender, hay que expropiar, y eso, bueno, en el caso, acá lo voy a poner para nosotros, en el caso, por ejemplo, para el banco, es súper importante eso. Porque después todas las obras terminan paradas porque no tienen terreno. Bueno, una descripción de las actividades. Más que nada, en el estudio de impacto ambiental tiene que estar claro qué se va a hacer, cuáles son los procesos productivos que van a estar ahí, no sé, qué se va a generar en cada línea de proceso, ¿no? Y esas cuestiones, que muchas veces no está. Después voy a subir algunos esquemas para que ustedes entiendan, para de algún tipo que les sirva de ejemplo, pero ciertas actividades tienen ciertos procedimientos, ¿no? Una planta de tratamiento, por ejemplo, que vamos a ver al rubro, que lo van a ver en la parte de saneamiento, pero tiene diferentes etapas y en cada etapa se puede generar diferentes tipos de residuos. Por ejemplo, en el desarenador, que es algo que viene al principio, vas a sacar arenas. Después, cuando pasa al tratamiento biológico, por ahí tenés barros. La evaluación de impacto ambiental tiene que detectar, ¿no? Che, bueno, acá se va a generar este tipo de residuos, acá se va a generar esto. Bueno, ¿qué van a hacer con eso? ¿Dónde lo van a disponer? Todo eso es lo que debería estar en el estudio de impacto ambiental. ¿Cuánto se genera? Muchas veces esas preguntas en la etapa de diseño de proyectos son difíciles de estimar, pero a veces hay alguna forma. Pero uno quiere saber cuáles son las entradas al sistema, es decir, qué materia prima vas a usar, y cuáles son las salidas, además del servicio o del bien que se va a crear. Las salidas en lo ambiental serían los residuos. Efluentes gaseosos, efluentes líquidos, efluentes sólidos. Los efluentes gaseosos, si tenemos chimeneas, vamos a tener que saber cómo van a emitir, cuánto, y también después las normas a las cuales tiene que dar cumplimiento. En el caso de los residuos, por ejemplo, en la planta de tratamiento, cuántos barros se van a generar, residuos sólidos urbanos, residuos especiales. Entonces, saber bien qué actividades se van a hacer, cuáles son las entradas y salidas de cada proceso productivo, nos permite identificar después las medidas asociadas y los impactos que pueden ocasionar. ¿Se entendió? Sí, Sí, perfecto. Sí. Bien. La delimitación del área de influencia directa e indirecta, ahora lo vamos a ver, pero creo que no, eso está en la otra clase, no lo vamos a ver ahora. Y el estudio de alternativas. Esto, recuérdenmelo, me voy a fijar, pero está en la otra clase, estoy casi seguro. Después lo vamos a hablar más detalladamente. Y el estudio de alternativas. El estudio de alternativas, perdón, en relación a esto puede estar acá, o puede estar en la línea de base, o sea, o puede estar en otro apartado. No quiere decir que esta área, o puede estar como un componente aparte, digamos, puede estar como, por ejemplo, una K, no sé, por así decirlo. No es que sí o sí esto, que lo vamos a ver la clase que viene, tiene que estar. Y así para todo. No es que, creo que ya lo dije, pero no es que esto es la Biblia y se tiene que hacer como yo lo digo. No es así, pero debería estar esta información de alguna forma en ese estudio. Y el estudio de alternativas tiene que ver con, bueno, ¿por qué hiciste esa obra? ¿Había otras alternativas tecnológicas para hacerlo? Ponele. ¿Por qué no pensaste que la energía eléctrica la podías obtener a través de paneles solares? ¿O
¿por qué el agua en vez de sacarla de la napa no la sacaste de superficial? No sé, por así decirlo, estoy haciendo cualquier ejemplo, pero para cada proyecto de intervención tiene que haber distintas alternativas. En el caso de el saneamiento, por ejemplo, la provisión de agua potable puede ser por diferentes lugares, puede ser de napa, puede ser de agua superficial, en caso muy lejano de agua de lluvia, no creo, porque no estaría ahí adentro, pero entonces tiene que haber, o la puedo sacar de un lugar, la puedo sacar de otro lugar y traerla con un acueducto, y todo eso debería estar descrito, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una actividad, debería tener un análisis alternativa, y debería, de ese análisis de alternativas, elegirse la mejor. No, muchas veces no sucede. O sea, está así porque es así, digamos. Y capaz que ese proyecto impacta más al ambiente que otro un poco más sostenible. Pero no se pensó. Entonces, por eso está bueno que haya un estudio de alternativas que obligue a los que diseñan que piensen en alternativas a veces más viables ambiental y socialmente, y no solamente que la viabilidad sea la económica. Porque si no, lo que rige es la viabilidad económica. Paso un caño por acá, porque me sale más barato, pero ese caño está pasando por una reserva, o está pasando muy cerca de una reserva y después vas a ir con todo el obrador ahí, me vas a, ¿entendés? A eso va, ¿no? El estudio de alternativas de esas cuestiones. ¿Se entiende? Sí. Bien. Voy a pasar rápido, cualquier cosa después vemos ejemplos porque no quiero que se extienda mucho y aburrirlos. Después yo voy a subir estudio de impacto ambiental y ustedes pueden revisar algunas de las cosas que están acá, a ver si están en el estudio, y también les sirve un poco para estudiar. Para entender bien qué es un estudio, porque estoy hablando sobre la nada misma, ¿no? La descripción del proyecto entonces está para esto. Saber, y lo vamos a ver en la clase de evaluación de impacto de ese componente, pero saber qué se va a hacer para entender qué impactos se van a generar. Si yo sé qué entra y qué sale, sé que lo que sale lo tengo que minimizar, porque es un residuo que puede impactar el ambiente, ya sea físico, biológico, antrópico, etc. Y entonces vamos a tratar de que esos residuos sean los menos, o si se pueden evitar, un golazo. Sí, Diego. Sí, ahí donde decía definición del área de influencia directa e indirecta. Supongamos vientos. Vos tenés que informar vientos durante el año que puedan llevar mis partículas para un lado, mis partículas para el otro. Excelente. Pero, a ver si puedo. Voy a ver si puedo entrar a Levea. A ver, no, pero voy a poner. A ver si lo encuentro. Porque durante el año los vientos no son siempre iguales. Muy bien. Sí, está. Creo que acá había algo de eso en el que está subido al estudio de impacto ambiental que está subido. No me acuerdo en qué componente está. Pero sí, debería haber una roseta de los vientos que identifica, que es una estadística climatológica, que identifica en qué dirección van los vientos y cuáles son los vientos predominantes. ¿Por qué? Porque igual esto no es que esté así bien o no. Igual lo vamos a ver la clase que viene, a la área de influencia directa o indirecta. Pero básicamente acá lo que se ve es el área de influencia directa del proyecto, que es hacia dónde van a llegar los impactos más directos que se van a dar por nuestra actividad. Esto era un relleno sanitario que va a tener esta superficie, esta es la superficie del área del proyecto, y acá hay un área que tiene una superficie regular. ¿Qué debería entender yo si veo esta superficie de área de influencia directa? Y que los vientos, por lo general, deberían ir de acá para allá. ¿Por qué? Porque el relleno sanitario, la basura, genera olor, ¿no? Además de otra composición de gases, digamos. Entonces, si los vientos vienen predominantemente de acá, de abajo para el norte, bueno, el que hizo esta evaluación de impacto ambiental dijo, esta es el área de influencia en función de ese aspecto ambiental.
por ahí hay otros, ¿no? Por ahí podría haber, supónganse que esto sea un río y que esto sea una actividad industrial y que el río va de acá para allá. Entonces, yo voy a marcar como área de influencia directa el río hasta donde llegue la pluma de contaminación. Eso nunca se hace igual, pero podría ser. O a veces te marcan todo un río hasta un río más grande. Entonces, decís, bueno, el área de influencia directa de esa industria es toda esta porque acá va a volcar un efluente que va a impactar sobre este medio. Y se marca. En este caso, puede ser que sea el aire y tiene esta forma irregular justamente por eso. Y entonces, tu línea de base, que es lo que dijimos hoy, que era, tiene que haber información sobre los vientos predominantes, hacia dónde van, porque eso me va a dar una idea hacia cuáles son los posibles impactos. Si yo tengo, acá pareciera que no, que esto es todo campo, pero si yo tuviera una ciudad acá, y eso me podría ayudar para identificar si es o no viable ese proyecto. Porque tal vez en ese análisis de alternativas se analizan predios. Y entonces yo puedo analizar el área de impacto de cada predio y decir, che, este es el único que no afecta a ninguna ciudad, pero el que está acá abajo, por ejemplo, que no puedo dibujar acá, ¿no? Acá, supónganse que hay uno, y acá hay una ciudad, y con él, si yo lo pongo acá el relleno, voy a generar malestar en esta ciudad. Y entonces, para minimizar ese impacto, lo pongo en esto, acá. Y eso es un análisis de alternativa en el caso de predios, que muchas veces no se hace. Y además, yo tengo, perdón que hable siempre de lo mismo, pero tengo más conocimiento en el área pública, y entonces sé cómo a veces funciona la definición de proyecto, este es el predio. No, pero bueno, acá no lo podemos hacer porque tal cosa no es el único que tenemos y es acá. Y cuando vos vas a ver, decís, che, podría haberse hecho un análisis de decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Impactar este lugar o gastar plata, un poquito más de plata y ponerlo en otro lugar que minimice los impactos por ponerles sociales, digamos? Eso no se hace muchas veces. Por eso está bueno que tenga una análisis alternativa, no solamente tecnológica, sino de predio, por ejemplo. Pero no sé si respondí a tu pregunta, me fui mucho por las ramas, Diego. Pero No, está bien. uno cuando hace el estudio debería hacer. Yo digo lo que debería ser, pero después no van a encontrar mucho de esto. No, pues imagino eso, imagino los vientos. Debería ser. La corriente, en la línea de base. De la napa, hacia dónde va. Bien. Lo vamos a ver en la clase de línea de base. Pero en la línea de base, uno debería determinar los vientos, como bien dijiste vos, y después hacer una simulación, si es posible, debería hacerse, de cómo van a, o sea, en base a tu nivel de concentración de contaminante y en base a las condiciones topográficas, condiciones atmosféricas del clima, hacia dónde van a ir las partículas que vos vas a emitir al ambiente. O preponderantemente van a ir para ese lado. No quiere decir que un día no venga viento del otro y alcance la ciudad, digamos. Eso siempre puede pasar. Pero predominantemente va a estar para acá. Y eso te permite por ahí delimitar un área de influencia directa e indirecta que muchas veces están puestas a ojímetro, y lo vamos a ver bien en la clase que viene. Voy a mostrar, a ver si encuentro algunos ejemplos, pero es como que, bueno, va a estar por acá. O sea, no se piense que esto está hecho fundamentado técnicamente. Muchas veces ponen, bueno, esto va a llegar hasta acá. Y si, bueno, ¿por qué va a llegar acá? ¿Hiciste algo? No, va a llegar hasta ahí. Y es lo que se encuentra. ¿Qué debería hacer? Debería haber un modelo de simulación matemático que por lo menos tenga algún criterio más técnico. Porque si no es subjetivo, digamos. No, yo creo que va a llegar hasta acá. Che, ¿por qué llega acá y no llega acá? Ni idea. En vez de, si vos tenés algo más robusto, que te diga, bueno, no, pero yo calculé la concentración del contaminante y los vientos, qué sé yo, y llega hasta acá, bueno, te la creo un poco más. ¿Se entendió? Sí. Bien. Triste, pero sí. No, es que, perdón, yo soy muy sincero, pero yo les dije en la primera clase que la evaluación de impacto ambiental tiene sus serias limitaciones y que está bueno que lo tengan por los dudas, por marcarla, o por ahí en algún momento, no sé,
Mariel creo que trabajaba con barrios, pero trabajan en algo, o alguien les viene a preguntar, che, vos que sos el técnico, el licenciado, ¿alguna vez viste una evaluación de impacto? Porque muchas veces es como el técnico de seguridad y higiene es de ambiente, y el de ambiente es técnico. Bueno, por ahí no tanto, el ambiente no es tan ingeniero de seguridad, pero el ingeniero de seguridad siempre es ingeniero de seguridad y ambiente. Y está bueno que sepan esto. Sí, es en Mendoza, Orlando. Está bueno que sepan esto por lo menos para poder leerlo y tener una opinión al respecto de algo por si alguien le pregunta algo, ¿no? Y tener en cuenta estas cuestiones que un poco me planteaban ustedes de cuáles son las limitaciones. Y por último, para no emborlarlos más, que es algo que ya vimos, dentro de uno de los componentes, un apartado del estudio de impacto ambiental tiene que ser el marco normativo. Tiene que estar la normativa ambiental para que uno tenga en referencia hasta dónde puede, entre comillas, contaminar, por ejemplo, una actividad, ¿no? Por ejemplo, del vuelco de efluentes. ¿Y por qué una planta de tratamiento se diseña así para volcar sobre qué normativa? Entonces uno tiene que leer leer en el estudio de impacto ambiental que se tuvo en cuenta esa normativa para volcar los efluentes respecto a lo que dice la ley. O tiene que ver el ordenamiento territorial para saber si ahí puedo instalar un relleno sanitario, una actividad industrial, etcétera, ¿no? O tiene que ver la ley de normativa atmosférica para ver cuánto se puede emitir. O qué metodología usar para evaluar las emisiones de gases contaminantes. Y eso está a veces en la normativa y es lo que deberíamos encontrar en un marco legal. ¿Qué vamos a encontrar? Muchas veces, a ver, en algunos está bien, por ejemplo, tampoco es que está tan bien, no es como lo vimos en clase, pero no está tan mal. En algunos son un desastre. En este caso ya no me acuerdo. Disculpen que lo agarré muy así de sopetón, el estudio. ¿Dónde estaba esto? Análisis legal. Capaz que está como un anexo. Bueno. Licencia ambiental, marco jurídico. Acá hay un ejemplo de marco jurídico. Y acá está, por ejemplo. Fíjense que no tiene, por ahí no tiene lo que... mando el control acá. No tiene lo que hablamos en clase que debe tener una matriz legal. Tampoco se exige esto en las evaluaciones de impacto ambiental. Se exige que tenga un marco legal. Entonces acá está la norma y los requisitos legales, ¿no? De la norma nacional, de la norma provincial. Lo voy a pasar así de rápido, después yo se lo subo, cualquier cosa y ustedes lo chusmean. De higiene y seguridad. Después pueden decir, che, acá le faltó tal y tal cosa, porque muchas veces pasa. El del nacional, en la cuestión ambiental, recuerden, lo vamos a mirar muy por arriba, pero este es el importante que hay que cumplir, que es el de la provincia de Buenos Aires, a ver si hay alguno de... Acá está, por ejemplo, la resolución 492 del 19 sobre la evaluación de impacto ambiental, la resolución sobre grandes obras, a ver, resolución de OPDS. Bueno, acá, por ejemplo, para ellas, es mediante la resolución se reglamenta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los requisitos para la obtención de la declaración. No dice más que esto la normativa. Y tal vez hay más requisitos que son necesarios poner en este marco normativo. O sea, a lo que voy es, lo que van a encontrar va a ser, por lo general, en la evaluación de impacto ambiental, un listado de normativa. Por ahí no va al grano de cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, acá dice cumplir con los... Acá creo que era que debería tener en cuenta, y acá dice cumplir con los parámetros de calidad establecidos por la ley, así como la frecuencia de muestreo. Presentación de documentación que solicite la autoridad de aplicación. Por lo menos dice algo, pero por lo general van a encontrar es un listado de normativa aplicable. ¿Y qué es lo que hacen? Es copy, pego, normativa y lo pego ahí. Y está mal eso, por eso yo por ahí lo que intento hacer en la clase anterior o en la anterior, lo que intentamos hacer, perdón, con María, es un poco que ustedes entiendan qué tienen que ver de la normativa y que no es solamente poner un listado normativo. Es empaparse, leer qué tengo que cumplir, cuáles son las obligaciones, cuáles son las penalidades y sanciones por no cumplir con esa normativa. Y eso es lo que debería estar evocado en el estudio de impacto ambiental.
les aseguro que en el 95% de los casos lo que está acá no sirve para nada. Pero no sirve para nada, porque por lo general lo hace un ambiental, lo hace un ecólogo, lo hace profesiones que no están dentro del marco legal, o a veces los abogados que por ahí no hacen, no conocen de normativa, pero no conocen de la especificidad ambiental, digamos, y entonces es también de esa forma que no ayuda, digamos. Lo que tiene que estar en el estudio es que sea una herramienta para quien va a realizar esa actividad. Termina siendo como un documento para probar y chao. Y este documento debería ser, no como la Biblia, pero deberíamos tenerlo bajo el brazo si estamos trabajando en una actividad y decir, che, bueno, esto va a impactar, ¿qué medidas se tuvo acá? ¿Se está llevando a cabo en la etapa de operación? Y eso no sucede nunca. Termina siendo un documento para probar y que alguien aprueba por alguna presión, como dijo el compañero, o por algo, y así termina. Y esto, bueno, era lo que habíamos quedado en la clase anterior, que era la actividad, que es el 6 de octubre, pero bueno, quedó de la clase que va a quedar subida así. Y eso es lo que dimos la clase de hoy, que la verdad que pensé que la íbamos a hacer más corta y ya son las 8 menos 5, así que buenísimo. ¿Se entendió alguna duda? Muy aburrido. Emilio, ¿podrías darlo de otra forma? Se aceptan comentarios. Y no me lo toma mal, ¿eh? Es una materia jodida, profe. Es una materia jodida. Sí. Mucho material, Pero aburrida. es que es todo muy nuevo también. Para mí, yo lo que veo, los informes y eso, es algo que nunca lo vi. Sin duda nos va a servir, pero es una materia jodida para darla, digo. Miren, pero ¿de qué otra manera la profe se puede dar? O sea, es como muy teórico todo, a no ser que vengas con un estudio y directamente nos vayas mostrando y lo vayas, digamos, desglosando. Es que así va a ser, ¿eh? O sea, cuando demos línea de base vamos a agarrar un estudio y vamos a ver. Claro. Pero quizás tampoco... así nos queda Sí. Nos queda, digamos, también tenemos más registro. Porque Por todo eso lo que es, o sea, todo lo que es virtual es un embole igual. Hace 4 años que estamos cursando 5 años virtual y es un embole siempre cualquier materia, por lo general. Igual esto hubiese sido dado de la misma, creo que de la misma forma. Además, esta materia el año pasado di una presencial, una o 2 clases presenciales. No, esta materia no, mentira, le estoy mintiendo, de gestión, gestión era un poco parecida a esta, que era del plan anterior. El plan nuevo se llama evaluación de impacto ambiental y en vez de darse foco en otros aspectos, que por ahí lo empezamos a meter en ecología y empezamos a sacar cosas de ecología que ahora se llama contaminación. Bueno, eso es todo un proceso de cambio, pero que la idea es hacerlo de esa forma. Empezamos a hablar un poco más de estudio de impacto ambiental para que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Que no es que ustedes sepan hacer un estudio de impacto ambiental, sepan qué contienen, sepan que tengan acá información de qué es lo que debería contener, y si en algún momento se topan con algo, no digo que esto les sirva para hablar y saber de la temática, pero sí para repasar y entender de qué es una evaluación de impacto ambiental, de qué hay en la evaluación, qué tal vez usted tenga que darle bola, por ejemplo. Ahí vieron que tiene normativa de seguridad y higiene, tiene programas dedicados en algunos casos a seguridad y higiene, que no lo hace muchas veces un profesional idóneo en la materia, muchas veces lo hace un profesional que es de otro rubro. Y está mal que suceda, muchas veces se hace así por términos de costo, le agarra una consultora, le sale más fácil pagarle a una sola persona que a varias, y entonces puede haber errores. Entonces, la idea es eso, es un instrumento que le sirve a la autoridad de aplicación, que lamentablemente queda en un documento, como si pudiera decir el diccionario que está arriba, que tengo acá en el escritorio, que está levantándome el monitor, y queda ahí. Y en realidad debería ser otro instrumento que nos sirva a nosotros para ir, volver a utilizar como algo más ágil, digamos, pero no se da así. Y con respecto a cómo se da la materia, la idea de la clase, hoy lo pasé muy rápido, pero yo voy a subir estudios de impacto ambiental,
y ustedes pueden agarrar lo que se da en la clase, lo que hay en el material bibliográfico, que poco explica lo que debe contener un estudio de impacto ambiental, pero con ejemplos. Los ejemplos no quieren decir que estén bien o mal, digamos. Tienen sus limitaciones, son evaluaciones de impacto ambiental que yo encuentro, por ejemplo, en internet, o he visto por los gajes del oficio, pero no quiere decir que sean la evaluación de impacto ambiental. Pero por lo menos con lo que tienen en la cabeza, que dimos en clase, más lo que ustedes vienen ahí, les puede ayudar a entender para recordar lo que tienen, lo que va en cada componente, y también para poder decir, che, esto está mal, che, acá le falta esto, y esa es la idea de lo que quiero que se lleven de la materia. Que ustedes puedan leer un estudio de impacto ambiental y entenderlo. Bien, mal, de alguna forma, saber que está mal y esas cosas, por si en algún momento lo tienen que usar. Sí, Rolando. No, yo estaba viendo, ahora como vamos cursando, ¿no? Yo ahí en el plan de seguridad que ahora estoy supervisando, tiene yo no sé si es una evaluación o un estudio. Para mí es un estudio de impacto ambiental. Pero es muy pequeño, es muy escueto, tendrá, no sé, 4 o 5 páginas. Ahora lo voy a buscar, mañana cuando vea mi trabajo voy a buscarlo en el plan de seguridad. Y lo voy leyendo, pero los primeros días la verdad que no entendía nada. Y ahora como que le voy encontrando muy de a poco, la verdad, muy de a poco la vuelta a lo Pero que son es todas una esas... obra, pues por ahí lo que puede Sí, ser sí, es el plan de sí, es gestión, una no obra el estudio. Claro, se hizo un impacto ambiental para ver qué supongo yo que había ahí, porque está dentro de un polo industrial, entonces no sé si tiene Pero mucha de influencia. cuatro o cinco páginas me parece muy escueto. Sí, 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 lo voy a buscar, mira, si lo puedo buscar y lo puedo subir, cuando nos veamos te lo llevo, lo voy a tratar de imprimir. Lo tengo impreso, pero le voy a tener que preguntar al arquitecto si me da autorización para sacarlo, porque Bueno, eso es es la otro tema, eso te iba a documentación de obra. decir, o sea, Claro, si esa es la vas a compartir documentación un de obra. documento, que sea compartible, digamos. Claro, claro, Y porque es segundo, que documentación lo de que obra. puede ser es que no sea el estudio de impacto ambiental, sino el plan de gestión ambiental que muchas contratistas hacen, que es algo más resumido y que es cuáles son las medidas que se van a tomar en la obra. Eh, pero bueno, cualquier cosa subilo y si necesitas alguna duda o que lo revise o te diga algo o no entendés algo y lo necesitas entender, bienvenido sea. La idea es esa, porque muchas veces, eh, eh, o sea, le va a tocar que tienen que por lo menos leer un documento y bueno, que sepan qué contiene, hacia dónde va, cuáles son las limitaciones, ¿no? Esa es la idea de la materia. Y bueno, con eso dejamos la clase de hoy.